It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de Educar Hoy. Ya sabes que cada semana te traigo estrategias, herramientas, personas inspiradoras e ideas que cambian la educación cada día en las aulas, en la pedagogía, en nuestra reflexión personal y en todo lo que tiene que ver con el mundo educativo. En esta ocasión te doy la bienvenida a una nueva píldora. Sabes que empezamos la tercera temporada con otra píldora que titulábamos La importancia de los inicios, que lancé hace 2 semanas. Y la semana pasada tuvimos la suerte de contar con Paloma Hornos y hablar sobre la inteligencia emocional, sobre diferentes claves que podemos hacer dentro del aula para trabajarla y de su programa de radio Crecer con Paloma Hornos, que te recomiendo muchísimo. La verdad que ha sido un gustazo de entrevista que si no la has escuchado, vuelve al podcast anterior y te invito a que lo hagas. En esta ocasión, y como seguramente has podido ver en la carátula del podcast, vamos a hablar sobre sobre 2 términos, aprendizaje personalizado, que se ha puesto como muy de moda en los últimos tiempos. No hay charla de innovación o de educación que no busque el aprendizaje personalizado, la personalización del aprendizaje, etc. Y bueno, precisamente por eso, porque está de moda, puede ser que caigamos en el error o en la idea de repetir constantemente palabras que realmente no sabemos qué significa. A mí me pasa especialmente cuando, hay algún término que me cuadra bien en el discurso y todos se nos llena la boca diciendo que hacemos prácticas innovadoras o de pedagogía del siglo XXI o lo que sea, pues al final detrás de eso, ¿qué hay ahí? ¿No? ¿Qué significa el cambio en educación? ¿Qué significa la innovación? Y en este caso, ¿qué significa el aprendizaje personalizado? Y como no quiero que esta píldora dure muchísimo, sino que sean algunas ideas claves que te puedas llevar, vamos a dividir el capítulo en 2. En este primer capítulo voy a introducirte lo que es el aprendizaje personalizado y te voy a dar algunas claves de lo que significa poner en práctica el aprendizaje personalizado, ¿no? La personalización del aprendizaje. Y en la segunda parte de la píldora seguiré dándote claves y alguna aportación mía, porque sí que quiero comentarte que todas las ideas que vas a escuchar hoy son de una publicación que lanzó la UNESCO que se llama Herramientas de formación para el desarrollo curricular, aprendizaje personalizado. La UNESCO sacó este documento en junio de 2017 y puede ser que, evidentemente han pasado ya 4 años, pero sigue la vigencia de este documento de manera muy real dentro de nuestras formaciones como docentes y dentro de nuestras prácticas educativas. Vale, pues vamos a por ello. Entonces, Judith, ¿qué es el aprendizaje personalizado? ¿Qué significa personalizar el aprendizaje? Pues la UNESCO nos dice que personalizar el aprendizaje es un enfoque en el que la formación toma en consideración los conocimientos, las necesidades, las capacidades y las percepciones de los estudiantes durante su proceso de enseñanza-aprendizaje y que además es un elemento fundamental para pavimentar el camino hacia una educación de calidad.
Además, la UNESCO también dice que, y lo resume en su publicación, que está relacionada con las ideas de pertenencia, indagación y diferenciación. Que las ciencias cognitivas y la neurociencia nos han dado señales de que existen diferentes tipos de alumnos y estrategias para almacenar y recuperar información, y que esto nos hace únicos, que el cerebro de cada alumno, de cada persona, de cada docente, configura un individuo totalmente nuevo, y por eso también resalta la idea de esa de diferenciación, de que cada uno es diferente. Que además la tecnología, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación nos han dado numerosas oportunidades para fomentar este aprendizaje personalizado, y hablaremos de ello. Y que la posición propia de la UNESCO es que este tipo de aprendizaje personalizado debe ser el objetivo central de los sistemas educativos. Así que fijémonos en que el aprendizaje personalizado no es algo vacío, son palabras bonitas, sino que debería ser nuestra meta y nuestro telón de fondo para cualquier clase, para cualquier formación, desde que los niños empiezan con la educación infantil hasta que salen del sistema en cualquier ámbito, ¿no? La formación debería ser personalizada al servicio del protagonismo de los alumnos. En este sentido, también dice que la educación tiene que ser personal. No podemos aprender algo bien si no hemos comprendido primero para qué nos sirve y cómo puede aplicarse a nuestra vida de manera práctica. Y eso hace cambiar el rol de los docentes. Es decir, los docentes no podemos solo quedarnos en esa clase magistral, sino que deberíamos presentar los conocimientos, las competencias, las conductas y los enfoques de nuestro programa de estudio, de manera que despierten el interés de los estudiantes, que ellos lo vean como valiosos, comprensibles, que les van a servir a algo, que le van a servir para algo. Y esto, claro, supone un cambio de rol y de paradigma de lo que nosotros entendemos como educación tradicional hacia algo que requiere otras estrategias, otra dedicación, por supuesto una gran capacidad de reflexión y revalorar constantemente y al detalle lo que estamos haciendo en nuestra práctica educativa. Así que no es solo pensar en lo que cada uno o en cada persona que tenemos en nuestra aula, en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, sino es también pensar en nuestra práctica educativa. Y esto viene desde antiguo, no es solo algo que nos hayamos inventado ahora porque surge la tecnología, sino que en el pasado figuras como Rousseau o Montessori o Dewey, que nos suenan a todos, ya ponían en el centro de cualquier modelo educativo al alumno, que además, si nos fijamos en Montessori, que deberíamos preparar el ambiente sin demasiada intervención del adulto, para que los niños vayan explorando los diferentes módulos didácticos y que vayan pasando al siguiente paso cuando estén preparados. Dewey, por su parte, también resalta las ideas de socialización del aprendizaje y que también apostaba por una educación experiencial, es decir, que el alumno experimentara y vivenciara sus conocimientos. Ellen Parkhurst, que también ha sido una pensadora estadounidense muy importante, propuso las escuelas Dalton en su momento, ¿no?, en los que los alumnos confeccionaban sus horarios, interactuaban con el docente cuando tenían alguna duda o gozaban de una libertad absoluta para ayudarse mutuamente sin cursar asignaturas, sino que simplemente ellos iban eligiendo sus itinerarios pedagógicos. ¿Te imaginas un colegio así? Pues los hay, se llaman las escuelas Dalton y si quieres saber más, adelante. También la taxonomía de Bloom, esto sí nos sonará más, fue un pilar fundamental para el aprendizaje personalizado, no solo por su taxonomía, sino por los principios básicos que él propugna, que son asignar un buen tutor para cada estudiante, permitir que los estudiantes avancen a su propio ritmo, orientar a los estudiantes sobre qué asignaturas cursar y facilitar diferentes vías académicas para los estudiantes. Y otra vez se repiten palabras como la elección propia, diferentes vías, pensar en el alumno protagonista y este concepto de diferenciación, ¿no?, de saber que hay diferentes vías
áreas para adquirir contenidos, procesar o comprender ideas y desarrollar productos para que cada alumno pueda aprender eficazmente. Esto no es solo del pasado, sino que ahora mismo también la neurociencia nos ilumina en este sentido. Y dice que la clave en este proceso de personalización tiene que ver mucho con nuestro cerebro, sobre cómo procesamos y recordamos la información y cómo cada uno de nosotros descifra la información y qué patrones mentales vamos desarrollando con respecto al conocimiento. También tiene que ver nuestra propia personalidad, si somos personas más racionales, más extrovertidos o introvertidos, más sensoriales o más de pensamiento o de emoción, ¿no? Todas estas partes de rasgos de personalidad también configuran lo que somos como personas y lo que debería ser ese aprendizaje que nos sirva a cada uno, ¿no? Por su parte, por supuesto, las inteligencias múltiples y los hábitos de pensamiento, hábitos de la mente de Arthur Costa también nos dan ideas sobre la diversidad de nuestro alumnado. Aunque no siempre esto ha sido respaldado por muchas investigaciones científicas, sí que nota claves para saber que el proceso de aprendizaje es diferente en cada alumno y que podemos optimizar este mismo proceso si realmente le prestamos atención a conocer a cada uno de nuestros alumnos. Y por último, como no, toda la parte de escáneres, de ver el cerebro en imágenes, nos da pie a saber aislar diferentes actividades neuronales en diferentes personas con problemas de dislexia o procesamientos emocionales que son diferentes para cada persona. Y por último, por supuesto, las TIC, que han generado una nueva forma de interacción entre los docentes y los alumnos. Como decíamos, la UNESCO se pone a favor de toda esta parte de estas políticas de personalización de aprendizaje y nos dan 8 claves para trabajar la personalización del aprendizaje. Hoy te voy a presentar las 4 primeras. Y además tengo buenas noticias porque de estas 4 primeras tengo un podcast entero para cada uno y se lo voy a ir recordando. Fíjate, el aprendizaje personalizado en el aula y algunas estrategias que nos dan para hacerlo real nos dicen primeramente, 1, la clase invertida, es decir, el flip classroom. Y de esto en el capítulo con Marcos Ordiales, que creo que fue el capítulo 3 o 2, ya te doy claves sobre cómo hacerlo. Por eso no me voy a detener, sino simplemente te voy a nombrar que la enseñanza invertida, el flip classroom, es una de las estrategias para personalizar el aprendizaje, porque los niños, los chicos, las chicas, pueden realmente ocuparse de hacer la tarea, de hacer los proyectos, de trabajar en equipo en la hora de clase, mientras que toda esa enseñanza magistral que come minutos y que nos da explicaciones largas, las pueden ver en casa. A eso se refiere invertir el aprendizaje, a trabajar en el aula y a ver y a tomar notas en casa. La segunda estrategia es los proyectos. Los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos en el que los alumnos cobran un protagonismo fundamental porque responden a preguntas de investigación en el cual ellos tienen que trabajar en grupo o individualmente y dar respuesta a una pregunta siguiendo el método científico. De esto hablamos con Montse Pollatos en ABP y aprendizaje basado en proyectos. Ella lo explica súper bien, los diferentes tipos de proyectos que hay, cómo podemos enseñar y de aquí hay mogollón de bibliografía que puedes consultar sobre los proyectos. Quien más, quien menos, sé que hay gente que se ha atrevido a hacerlos en los últimos años. La tercera estrategia que se nos propone para el aprendizaje personalizado es el trabajo en grupo eficaz, el aprendizaje cooperativo. Y aquí, en el capítulo con Javier Baón, estuvimos hablando del aprendizaje cooperativo que proponen los hermanos Johnson, pero también en esta publicación de la UNESCO se habla de Aronson y de las diferentes formas de agrupar a los alumnos dentro del aula. Sabemos que así como usar un iPad en clase no significa que estés trabajando con tecnología, ni grabarte un vídeo significa que estés dando flip classroom. Poner en grupo a los alumnos en clase no significa que estés haciendo aprendizaje cooperativo. Así que te invito a que vuelvas a escuchar el podcast de Javier Baón para que sepas qué significa aprender de manera eficaz en el grupo. Aunque podemos darte alguna clave que básicamente es disponer de esos pequeños grupos para que los alumnos saquen su máximo partido
entre ellos. El profesor no es tan protagonista, sino que es el propio grupo de iguales los que ayudan, animan, apoyan el aprendizaje de sus compañeros. Y la última clave que te voy a dar hoy, la número 4, es cómo usar preguntas para personalizar el aprendizaje. Fíjense, las preguntas es algo fundamental dentro del aula. A veces te invitaría a que te grabaras si eres docente activo y te vieras cuántas veces preguntas y qué tipo de preguntas haces en clase. Muchas veces hacemos preguntas muy sencillas y preguntas retóricas que ni siquiera queremos que los alumnos nos contesten, y podemos construir nuevas preguntas partiendo de las que hacemos para profundizar en el aprendizaje y en el pensamiento de nuestros alumnos. Y esto te pongo un ejemplo muy fácil. Dylan Williams nos propone, mira esta pregunta original que dice: ¿el 17 es un número primo? Y la reformulación de esta pregunta para que sea profunda es: ¿por qué el 17 es un número primo? Fíjate en la pregunta original, sencilla. ¿Las arañas son seres artrópodos? Y la reformulación es: ¿por qué las arañas son seres artrópodos? A estas grandes preguntas de por qué le podemos añadir un cómo. Podemos hacer preguntas más elaboradas, preguntas que expongan razones, demostrar interés con gestos. Bueno, aquí hay toda una batería de preguntas que te voy a publicar. Mira, se me está ocurriendo que te voy a publicar estas preguntas en Instagram para que lo sepas, para que sepas cómo hacer buenas preguntas dentro de tu clase. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un podcast pequeñito, un podcast en el que te resalto la importancia de la personalización del aprendizaje y te doy 4 técnicas que nos propone la UNESCO para ello. En el próximo episodio Píldora también te voy a decir las otras 4 y te voy a dar mi reflexión final sobre este informe y sobre las prácticas que yo creo que también potencian la personalización del aprendizaje en el aula. Espero que tengas un día fantástico, que este podcast te haya ayudado a pensar y que nos sigamos escuchando y viendo en redes. Un abrazo y feliz día. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.